Bem-vindos. Eu sou a professora Janaína. A gente está aqui, né, no segundo dia das terceiras jornadas latino-americanas de ensino de história, na mesa redonda de hoje, né, que se chama o ensino de história na pós-graduação, e foi me dado o prazer de apresentar nossos palestrantes, não é? Então, temos a participação aqui da professora Ana Zavala, que, enfim, eu recebi várias páginas de currículo, né? Então, todas as pessoas que estão participando da mesa têm uma grande produção em ensino de história, né? A professora Ana coordenou a maestria de didática da história no Centro Latino-Americano de Ensino de História até 2014, né? Daí a gente tem o professor Gonçalo, né, que é coordenador da maestria em Ensinância da História também, né? Então a gente tem nessa mesa um representante da Argentina e outro do Uruguai, e daí nós temos a professora representando o Brasil, né? A professora Maria Cristina Dantas Pina, que também trabalha com história de educação há bastante tempo, né? A gente tem produções de décadas em ensino de história, então é um time de peso. Dado que o currículo é grande, então eu fiz essa apresentação pequena. Pero queria dar boas-vindas a todos, né? E o combinado é que cada palestrante tenha de meia hora a 40 minutos, né? Para fazer sua exposição, e depois a gente abre para perguntas e para o debate. Pensamos que podemos começar com a professora Ana, né, seguindo o princípio de ladies first, e na sequência o professor Gonçalo, e daí que são os convidados de fora, né, da mesma forma como a gente faz banca, quem mora mais longe que fala primeiro, e daí por último a professora Maria. Então a palavra é de vocês, gente. Muito obrigada, bem-vindos todos. Quando vocês quiserem começar, e se precisarem apresentar alguma coisa, precisar de ajuda, só falar com a gente, né? Sério, estamos aqui no suporte técnico. Eu não sei se todos me entenderam, porque eu não falo espanhol, mas eu posso repetir mais devagar, se ficar difícil. La idea es empezar por Ana, ¿no? Después Gonzalo, después Pina. Bien, muchas gracias. Entonces había entendido bien, no había pensado de repente en una exposición tan larga, pero creo que eso nos puede dar tal vez hasta mejor y más tiempo para poder después abrir debate y escuchar preguntas y no tener que irnos, ¿no? Bueno, ya no hay más preguntas porque no tenemos más tiempo. Primero que nada, por supuesto, agradecer esta invitación, esta oportunidad de estar, además, en la continuidad de estas jornadas, ¿no? Que vengo siguiendo en su evolución y en su importancia en el ámbito de la enseñanza de la historia y de los trabajos y de las búsquedas que estamos haciendo, cada uno por su lado, respecto de lo que es la enseñanza de la historia, ¿no? De todas maneras, quisiera como hacer una primera aclaración, digamos, con respecto a la temática que une lo que define esta mesa redonda, y es que yo me he permitido
leer el título de este panel, ¿no? Enseñanza de la historia en posgrado, ¿no? Principalmente hace foco en el trabajo de enseñar historia, ¿no? Y es desde ahí, desde esto lo que considero que es lo que nuclea, digamos, lo que coordina, lo que estructura las jornadas, es desde ahí y desde mi propia especialidad, que es la didáctica, a este nivel, sino la enseñanza de la historia, ¿no? Con un espectro muy amplio que ha ido en los 40 y algo de años que he estado al frente de clases, ha ido desde alumnos muy pequeños, así escolares, hasta gente que tenía más años que yo. Entonces, digamos, desde la didáctica y desde la enseñanza de la historia, he preferido organizar una mirada particularmente didáctica para esta cuestión, ¿no? Eso quiere decir que yo usaré el tiempo de mi participación haciendo o para hacer algunas precisiones que creo que darán lugar al debate y que podrán organizar también el debate y los intercambios, algunas que pueden parecer de orden general y otras que en realidad pueden tener más bien un sentido, un espíritu más bien metodológico, ¿no? A la hora de pensar justamente, ¿no?, el tema de este panel, que es la enseñanza de la historia en posgrado. Creo que para muchos de los que están por acá, que he visto aparecer los nombres, no es necesario aclararlo, pero para otros sí. Yo tengo bastante rechazo, ¿no?, hablar del trabajo de otros, siendo que ese trabajo es el mío, ¿no? Es decir, a mí eso me cuesta muchísimo. Mi trabajo en torno a la enseñanza de la historia está organizado de otra manera, ¿no? Con todo lo que lo aprecio. Michel de Certeau, ¿no?, dice que la historia es una heterología, es una ciencia del otro, ¿no? Y a mí realmente, que busco tan a menudo herramientas comunes para analizar el trabajo de los profesores que vienen de la historiografía o de la filosofía de la historia, esta no me sirve, ¿no? A mí me cuesta muchísimo ver la didáctica como una heterología, es decir, aunque sea didáctica precisamente de la historia, ¿no? Es decir, creo que esto es una precisión que tenía que hacer desde el principio para poderle dar una unidad y no crear falsas expectativas respecto de la exposición, ¿no? Quiero decir, entonces, y me pasa a menudo en cursos, en clases, además, que la gente espera que yo diga cómo es o cómo debe ser, y justamente si salimos del universo del uno, eso para mí es sumamente difícil. De todas maneras, yo creo que la primera precisión que se me ocurre, ¿no?, y que evidentemente está influenciada por las herramientas de la historia conceptual, es que qué quiere decir o la expresión enseñanza de la historia, ¿no? Es decir, Koselleck estaría por acá y diría: Ana, por favor, quiere decir muchas cosas, ¿no? Es decir, depende de dónde está el contexto, ¿no? Mire que la puede encontrar queriendo decir muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que es productivo y hasta sano poder empezar tratando de mirar en los diferentes contextos discursivos que decir la palabra, la expresión, ¿no?, enseñanza de la historia. Mirado así como de dos lugares un poco diferentes, puede querer decir la práctica de la enseñanza de la historia. O sea, lo que yo hago en que enseño historia es enseñanza de la historia. Lo que ustedes hacen, que dan clases, es enseñanza de la historia. Es decir, que puede ser sustituida o complementada la expresión con la práctica, ¿no? La práctica de la enseñanza de la historia, o sea, enseñar historia, ¿no? Dar clases de historia, es decir,
Entonces, enseñanza de la historia en posgrado es la práctica, podría llegar a ser la práctica de la enseñanza en posgrado, pero también nosotros tenemos una bibliografía que puede ser más grande que todo lo que cabe, ¿no?, en la habitación en que está cada uno de nosotros, que remite a enseñanza de la historia en otro registro completamente distinto al de la práctica y al de los sujetos que la practican, ¿no?, o que la llevan adelante, o que la hacen, o que enseñan, ¿no? Es decir, y esto incluye dimensiones programáticas, curriculares, soportes institucionales, y entonces si es la enseñanza de la escuela primaria, si es en la escuela secundaria, si es en la universidad, si es en los centros populares, no, si es en las escuelas, es decir, que hay muchos trabajos que se enfocan, ¿no? Son muchísimos, ¿no?, tesis, ¿no?, libros, artículos de revistas, ¿no?, que incluyen a la enseñanza de la historia como un fenómeno social, como un fenómeno institucional, como una dimensión política, es decir, pero que en realidad ven el borde pero no el centro, es decir, no tiene personas, no tiene sujetos, no tiene nada. Es la enseñanza de la historia, es lo que hace la escuela, lo que hace la escuela primaria, lo que hace la escuela secundaria, ¿no?, lo que hace un poco en paralelo con miradas sobre la historia, ¿no?, que es, ¿no?, todos los libros de historia son la historia, ¿no?, es decir, que tiene que ver un poco con esto. Obviamente, si estamos invocando el espíritu de Koselleck, me diría: Ana, por favor, no se olvide de qué quiere decir historia. No sé lo que quiere decir enseñanza, por favor, explique algo de lo que quiere decir historia, porque mire que yo escribí mucho sobre lo que quiere decir historia, y veo que historia no quiere decir siempre lo mismo. Sí, Koselleck, ya lo vi. Entonces, sí, de qué estamos hablando, ¿no?, cuando pensamos que decimos enseñanza de la historia. Puede querer decir muchísimas cosas, ¿no? Mi sentido personal, es decir, en el que yo trabajo, en el registro en el que yo me muevo y en el que comparto con otras gentes, es que eso de enseñar historia ahí remite, ¿no?, a una visión inevitablemente personal, subjetiva, individual, o sea, usamos la palabra personal, de tramos de la historiografía, de un tramo de la historiografía, que es el que yo sé. O sea, si yo puedo ir a dar una clase de historia de cualquier tema, que no puedo dar clase de cualquier tema, pero sí, cada uno puede suponer un tema, pero si yo voy a ir a dar una clase sobre, ¿no?, las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, o sobre la poli griega, o yo qué sé, en realidad es una clase que remite a unos fragmentos de una historiografía que yo sé que no es toda la que leí, porque por ahí leí muchísima y olvidé muchísima, ¿no? Y entonces, ¿no?, en realidad, cuando yo digo que enseño historia, enseño lo que yo sé de historia, que es una parte de lo que leí, ¿no?, y que lo tengo referido a mi manera. Yo creo que aquí correspondería la palabra histórica, ¿no?, el concepto histórica, ¿no?, es decir, en el sentido de Droysen y demás, pero me parece que, digamos, lo podemos dejar para otro momento, o lo podemos pasar o remitir de repente a las preguntas, ¿no? La segunda precisión que a mí me parecería importante hacer es tratar de definir si existe y cuál es, en ese caso, una especificidad para la enseñanza de la historia en preescolar, primaria, secundaria, formación de profesores, formación de historiadores, o incluso podríamos decir otras carreras ligadas a las humanidades o a las ciencias sociales, como para ser sociólogo o para ser politólogo, ¿no?, o para que en todas esas carreras hay cursos de historia, ¿no?, para muchos de esos, y en otras carreras hasta los extrañamos, como por ejemplo medicina, ¿no?, ingeniería, o algo que de repente no tienen y podrían tener hasta un curso de eso.
Si nosotros queremos pensar, ¿no?, una especificidad en un tramo o en un contexto institucional, tenemos que reconocer que existe lo que nosotros podríamos llamar, con una terminología de repente cuestionable, y lo podemos discutir con los que tengan verdadera posesión de esos términos, lo que nosotros podríamos llamar variables relevantes para identificar la especificidad. Que la primera, por ejemplo, podríamos decir la edad de los estudiantes, que no es lo mismo si tienen 7 años, ¿no?, si tienen 14, ¿no?, o si tienen más de 30, ¿no?, o más de 40 o más, porque en realidad las aulas universitarias están, tienen un tope en la primera, en el nivel de abajo de la edad, que son como los 17 o 18 años, y el de arriba más o menos, ¿no? Pero también podemos tratar de definir lo que es la constitución programática de un curso, de dos lados. Es decir, la constitución programática, digamos, impuesta, si ustedes quieren, lo que dice el programa, ¿no?, que puede ser un programa muy definido con las cosas más pequeñas, un programa que diga historia contemporánea, ¿no?, o que diga, ¿no?, historia colonial de la Argentina, ¿no?, y nada más, y después el profesor lo hace. En todos los casos el profesor lo hace igual, ¿no?, es decir, aunque venga un programa. Entonces, también podemos incluso pensarlo desde lo que se espera que los estudiantes se lleven, ¿no?, adquieran, aprendan. Tenemos montones de palabras: recuerden, memoricen, incorporen, asimilen, ¿no? Es decir, hay un montón de palabras, y lo que se espera, y atención al modo subjuntivo, porque se espera que esté en el registro del deseo, no está en el registro estricto del logro, ¿no? Que se espera, y de repente en algunos casos espera que sepan historia y se hagan historiadores, en otros se espera que conozcan más su país, o que conozcan más su ciudad, o que conozcan más la cultura occidental o la cultura oriental, y en ese mundo se vive. Entonces, más allá de este prólogo todavía un poco extenso y que no me parece tener sentido, ¿no?, está claro que cualquiera de los que está acá y los que pudieran estar posiblemente acá tendría, no tendría duda en decir que no es lo mismo enseñar a niños de 7 años que a doctorandos, ¿no? Es decir, que tiene edad, institución, programa, definiciones, o sea que como que todo es diferente. También creo que es importante, para entender o para poder pensar una enseñanza de la historia a nivel de posgrado, es que ya desde el grado, ¿no?, el grado y posgrado, tendemos a asumir que los estudiantes son autoconvocados, cosa que es diferente a las otras etapas del mundo educativo, ¿no? Es decir, un alumno de primer año de liceo, no puede elegir historia o matemática o física, ¿no?, o biología. No, tiene historia primera, matemática segunda, española tercera. No puede, es decir, no puede no ir al liceo, ¿no?, o no puede no ir a la escuela, y no puede no enfrentarse a esos elementos. El mundo universitario, ¿no?, de grado y distintos niveles de posgrado, tiene algún elemento diferente, en el sentido de que consideramos que los estudiantes son autoconvocados. Es decir, que entre 10 carreras posibles eligió una, ¿no?, y eligió hacer la licenciatura de historia o el profesorado de historia o algo, porque le gustaba historia, le gustaba enseñar, o le gustaba investigar, o le gustaba algo, ¿no? Es decir, pero que es autoconvocado, está allí porque quiere, ¿no?, porque siente que le importa, o porque de repente cree que con eso resuelve la salida laboral, ¿no? Pero hay una razón personal para estar allí, ¿no? Para poder pensar este mundo de la enseñanza
que cuenta con estudiantes autoconvocados, generalmente, muy a menudo, puedo reducir el calificativo, ¿no? Existe la posibilidad de pensar que eso tiene algún nivel de garantía en cuanto a, y pongo todas las comillas posibles así, los resultados, ¿no? Es decir, en cuanto al hecho de que un estudiante universitario que eligió la licenciatura de Historia o que está haciendo ya una maestría o un doctorado relacionado con la historia, tiene como más elementos para, es decir, tenemos más elementos para pensar que no es lo mismo dialogar con una persona que está obligada que con una persona que está autoconvocada. Ya sé, todos están pensando en lo mismo. No te hagas ilusiones, mira que no es así. No, es verdad, no es así, ¿no? Es decir, el mundo de los autoconvocados no genera interés automático por nada, ¿no? Y el mundo de los no autoconvocados no genera desinterés automático por cualquier cosa que se les presente. O sea, es una falacia enorme, ¿no? Es una falla de razonamiento enorme, pero que generalmente es uno de los elementos que está más en, digamos, en la estructuración discursiva, ¿no? Y en los elementos que pueden estar pensados, digamos, en relación a esa didáctica o esa manera de entender la presencia o el trabajo de enseñar historia en un nivel, en otro. Bueno, de todas maneras, existe la posibilidad de pensar, juntando estas variables y muchas otras que yo no he mencionado ahora y no me interesaron para hacer un recuento de esas posibilidades, ¿no? Hay mucha bibliografía con didáctica de la educación inicial, didáctica de la educación media, didáctica de la educación que, digamos, organizan unas posibilidades de método y de comprensión ¿no? Y de comprensión del ámbito donde la educación tendrá lugar en relación a el nivel del sistema educativo, ¿no? A mi manera de ver, esto tiene una raíz comeniana innegable, ¿no? Es decir, una raíz eficientista de pensar que para trabajar bien en este medio tengo que hacer esto y no tengo que hacer lo otro, ¿no? Mucha gente que ya me conoce o que sabe diría que en realidad yo estoy muy lejos de eso. Yo creo que la didáctica a cualquier nivel, ¿no? La hace cada profesor enseñando, ¿no? Cada uno de los que estamos acá, cuadraditos negros, ¿no? Y los que no están saliendo en esta pantalla pero están allí, son los que lo hacen, así estén trabajando en un nivel de enseñanza primaria o estén en el postdoc, ¿no? Más exquisito, ¿no? Es decir, que el trabajo de enseñar se arma sobre la base de que lo haga, ¿no? Es decir, cómo seleccionar los contenidos, ¿no? Y demás, ¿no? Yo pienso que es eso. Pequeño comentario, ¿no? Que viene como lateralmente a lo que estaba planteando recién. Hay una bibliografía enorme y yo creo que ajustada temporalmente en relación a los fines de la enseñanza de la historia, así como en términos globales, ¿no? Que pudo ser la nación, pudo ser el mundo occidental, puede ser el mundo cívico, ¿no? Puede ser mejores ciudadanos, ¿no? O ser mejores personas, o seres críticos, es decir, que habla de una cantidad de cosas. A los efectos de esa mesa, de lo que estamos planteando hoy, la mayoría de esa bibliografía corta vínculo a los 18 años. Es decir, están pensando y está destinada y habla principalmente de la escuela primaria y de la escuela secundaria. Finalmente, por la vía de la omisión, deja casi claro que los fines
de la enseñanza universitaria de la historia es que aprendan historia, ¿no? Es decir, para mí ese es el fin de todo, ¿no? Es decir, tenga 7 años o 70, ¿no? Es decir, que el fin es que aprenda historia, pero en realidad, si nosotros nos atenemos a la bibliografía, casi no tenemos en ningún lado bibliografía que apunte a los fines de la enseñanza de la historia para gente de 35 años que está haciendo, ¿no?, una maestría en historia latinoamericana, ¿no? Es decir, por vía queda como, obviamente que queda suelto, digamos, a la idea de que si está estudiando historia a los 30 años, ¿no?, y solo historia, es porque la quiere aprender y lo importante es que aprenda, ¿no? Ahora, el centro, digamos, hacia donde yo vengo apuntando con esta exposición, es que si tenemos las variables y si tenemos las cosas que son diferentes para unos y para otros, también podemos hacer el esfuerzo intelectual y valioso de suspender las variables y mirar no las variables, sino lo que no es variable, ¿no? Lo que atraviesa, ¿no?, el fenómeno de enseñanza de la historia, de práctica de la enseñanza de la historia, porque para mí enseñanza de la historia siempre es la práctica de la enseñanza de la historia, que en definitiva hasta vuelve las variables irrelevantes, o sea que no se vuelven como elementos, digamos, accesorios en la manera de mirarlas, ¿no? Ya sé, todos tenemos, cada uno a su manera, con mayores o menores énfasis o definiciones y demás, una idea posiblemente estereotipada de lo que hace un profesor cuando enseña historia u otras cosas, ¿no?, en una maestría o en un doctorado, ¿no? Cualquiera de los que está acá tiene que dar, seguramente da por descontado, que el despliegue de recursos didácticos, de lo que llamamos recursos didácticos, es mínimo. O sea, fichas de trabajo, esquemas de pizarrón, tareas para el domicilio, cuestionarios, reúnanse en grupos y manejen esto, para la próxima hay que estudiar esto, bueno, ¿no? Si damos casi por sentado que ese recurso es mínimo, que nos vamos a enfrentar a una modalidad de práctica para nada no valiosa y para nada magnífica, o sea que depende de muchísimas cosas, que es expositiva. Si el profesor de posgrado entra, se sienta y habla, ¿no? Es decir, estamos dando por descontado que la duración de esas clases se mide en horas y no en minutos. No son clases de 40 minutos, son clases de 1 hora y media, de 2 horas, de 3 horas, una vez a la semana, una vez cada 15 días, o los últimos viernes del mes, o algo así. O sea, es decir, damos por descontado muchos elementos. Incluso el curso está enteramente a cargo del profesor, desde cómo organiza los temas y demás, muchas veces es monográfico. El diálogo con los estudiantes sabemos que es mucho más horizontal, si existe, ¿no? Es decir, algunos que preguntan y demás, ¿no? Obviamente no hay ningún manual, ¿no? Y si se usa el pizarrón, todos sabemos para qué es: anotar un nombre, anotar una fecha, la editorial de un libro, la fecha de publicación, el artículo de fulano en la revista tanto, ¿no? Es decir, tenemos como una visión estereotipada de eso, pero al mismo tiempo creo que no hay nadie acá que no esté de acuerdo, que saben, ¿no?, que empiezan a recordar ahora los casos, ¿no?, que están esos profesores que llegan al salón y se hace la magia. Todo el mundo quiere escuchar, saca notas, se escucha, ¿no? Suena el timbre de hora de salida y no pasa nada, el profesor se queda 15 minutos más y siguen los 15 minutos escuchando, ¿no? Y si lo persiguen por el corredor a preguntarle cosas. Y de la misma manera, y en toda la gama intermedia, yo voy a nombrar solo puntas,
¿no? Y en toda la gama intermedia existen aquellos que son el aburrimiento por definición. Es decir, que no hay forma de que nadie pueda... Es decir, uno mira esas clases y ve que están consultando el celular, ¿no? Que están corrigiendo trabajos, es decir, se están mirando el reloj cada 5 minutos, cosas por el estilo. Entonces, sí, nosotros estamos intentando encontrar no las diferencias, sino los puntos comunes para dar otra mirada a esta idea de la educación universitaria. Podemos decir que las dos características que acabo de mencionar y que estaban como fijadas en los profesores universitarios, ¿no? Están en cualquier nivel. Profesores adorados y aburridos, y entre medio de todas las categorías. Hoy fue una clase bárbara, ¿no? ¿No? Sí, yo me he encontrado con alumnos que me decían, cuando salgo me cruzo con un alumno y me mira y me dice, la clase de hoy fue espantosa, así, sin anestesia y sin nada, fue horrenda. Se aburrió, y tenía como un diálogo para decirme que le había parecido horrorosa. Cuando otros en realidad dicen, bueno, pero me acuerdo de aquella clase tan linda. Entonces, yo quiero decir que si hay algo que es común, ¿no? en esto, es que tenemos que recordar, para mí, dos cosas. No importa si es la madre con el niño, así en la psicología más, o si es el profesor de la escuela, del liceo, de la universidad. Esto es un partido que se juega 1 a 1. Tanto se juega 1 a 1 que la mayoría de nosotros ha tenido esa espantosa experiencia de corregir los trabajos y encontrar que 2 alumnos que estaban sentados juntos, uno sacó una nota excelente y otro sacó una nota horrorosa. Cuando los dos estuvieron, ¿no? allí en la clase, bueno, sí, se jugó 1 a 1 diferente, ¿no? Y uno quiso estudiar, otro no quiso, otro quiso entender, otro quiso atender, lo que sea. O sea, en la universidad, en cualquier otro nivel educativo, lo más pertinente para entender qué es lo que pasa es la clínica. La clínica en el sentido de 1 a 1, ¿no? y de cerca, ¿no? Es decir, para entender no podemos mirar la globalidad, tenemos que mirar cada sujeto, cada profesor, cada clase, cada relación con un alumno, y las relaciones de nosotros con los alumnos son todas diferentes por razones más de las variables que podríamos tratar de abarcar. No en vano, el hombre más pesimista de la historia, que era Sigmund Freud, en un trabajo que se llama Análisis Interminable, ya el título es, ¿no? dijo que había 3 profesiones imposibles, tal cual: gobernar, analizar y enseñar. Sigmund dice que nosotros tenemos una profesión imposible, y que la parte de imposible que dice es que nunca podemos saber qué va a pasar con lo que hacemos, lo mismo que los gobernantes o lo mismo que los analistas. Y si nosotros enseñamos con un cuidado enorme, con una cosa, ¿sí? y cuando queremos acordar a nuestros alumnos, grandes, medianos o pequeños, resulta que uno entendió y el de al lado no entendió, o no le gustó, o le pareció horrible, ¿no? o lo que sea, ¿no? Es decir, es cierto. Es decir, no importa a qué altura, y si pensamos en los estudiantes autoconvocados, parecería como que tenemos más chance de que no sea imposible. No, es igualmente imposible. O sea, la clínica, y aceptar que lo nuestro es la incertidumbre, ¿no? Es decir, que el futuro que está por delante es incierto, que hagamos lo que hagamos, ¿no? Hay una anécdota un poco más, así que una vez una señora se cruzó con Piaget, y ella iba con una niña en un cochecito y le dice: ay, Piaget, ¿no me puede decir qué es lo que tengo que hacer, señor Piaget, para poder, para educar bien a mi hija?
Y Piaget, que no era Freud, pero más o menos, le dijo, désolé, madame, ¿no? Lo siento mucho, señora, haga lo que haga, lo hará mal, ¿no? Es decir, nosotros estamos en ese término de las profesiones de lo humano. Es decir, cualquier cosa que sea de la educación es una profesión de lo humano. Es un humano y otro, con un vínculo que depende de infinitas cosas, ¿no? Es decir, nosotros no podemos decir lo que va a pasar en el otro con lo que nosotros hacemos, ¿no? Los deseos son interminables, por supuesto que deseamos que aprendan, deseamos que disfruten, deseamos que les guste, deseamos que les sirva, o sea, si no, no existiría la profesión sin el deseo, sigo consigo, ¿no? Es decir, no existiría la profesión sin el deseo, pero en definitiva, en tanto profesión imposible, nos hace pensar que tenemos muchas posibilidades de frustrarnos ampliamente. Bien, una cosita más. Lo mismo para entender la educación universitaria o la educación media o la educación, es decir, la enseñanza de la historia en esos niveles, obviamente que tenemos que pensar estrictamente en qué historia es la de la clásica. Los que hemos tenido la oportunidad de compartir las prácticas de otros, cosa que no es muy frecuente en los profesores, o sea, que se visiten entre ellos, que vean la clase de otros y demás, pero los profesores de didáctica, y con 20 años de didáctica, es decir, vamos a suponer que a unas 300 clases por año, ¿no? De visitar clases, clases de tribunal, que son las últimas, que son como para un examen, pero hay que ver una clase y demás, me han dado, ¿no?, la posibilidad de poder ver las infinitas maneras de hacer las cosas bien, mal o más o menos que existen. Es decir, la posibilidad de abandonar ese lugar cerrado que es mi clase, mi selección historiográfica, mi orientación de la clase, mis zonas. Por ahí hay una colega que escribió un artículo que decía: por la Guerra Fría pasamos de noche, ¿no? Quiere decir, cero énfasis en su curso, cuando para otros la Guerra Fría es el curso completo y demás. O sea, cuando armamos todo eso, creo que entender, digamos, lo que puede ser la enseñanza universitaria pasa definitivamente por entender cuál es la estructuración de 3 elementos que me parecen fundamentales para poderla entender, ¿no? Enmarcada, digamos, en las especificidades que mencioné al principio, ¿no? Que el profesor es así, que el programa es así, que, bueno, dentro de todo eso, uno de los elementos es lo que podríamos llamar de una manera muy extraña, si se quiere, la historia como sinónimo de lo que pasó, ¿no? Es decir, estamos hablando de el descubrimiento de América, estamos hablando de la colonización, ¿no?, europea en África, estamos hablando de la independencia de la India, y así estamos hablando de un fenómeno que, dentro de todo, y con las filosofías de la historia actuales, casi tendríamos que decir, suponemos que pasó, ¿no? Es decir, o damos por sentado que pasó, pero digamos, más narrativistas o posnarrativistas, además nos ponen en la idea de que lo que estamos hablando es algo que pasó o que imaginamos que pasó, y entonces tenemos Hayden White por un lado, Riquet por otro, y nos dan, pero uno de los componentes es que hay una cosa que llamamos pasado, que organiza todo nuestro trabajo, que organiza nuestras preferencias, nuestras ganas de estudiar, ¿no? Pero que eso es un elemento que podríamos poner para mirar y para enfocar cuál es el trabajo de un
profesor universitario en una maestría o en un doctorado. El segundo elemento que casi se desprende de este es la historiografía. Habría que decir, y ya casi mucha gente está usando el plural, usa las historiografías, ya no se habla casi más de filosofía de la historia, sino de filosofía de la historiografía, ¿no? ¿Cuál historiografía está en esa clase? Yo me imagino que si yo ahora fuera a dar una clase sobre bandeiras, no Brasil, ¿no? Es decir, o que la diera acá, tuviera un curso en que estuviéramos, ¿no? Es decir, la colonización española, portuguesa, y yo diera una clase sobre bandeiras. Me imagino, yo me quedé en Cayo Prado, la cantidad de gente que me diría, pero Ana, no, eso es de hace 1000 años. Mirá que está el trabajo de fulano, el trabajo de Mengano, el otro que estudió. No, esto es una visión que en realidad ya es de precolonial para atrás, o sea, no sirve. O sea, cuando uno mira una clase, mira la historiografía que la respalda. Cuando uno la da una clase, da la historiografía que la respalda, que es una selección personal, y muchas veces es la confesión de una ignorancia, ¿no? Y la limitación de un saber que tiene bordes, por alguna razón institucional, personal, o lo que sea, pero que tiene bordes. Entonces, creo que ver los manejos historiográficos o los juegos historiográficos que pudieran ser específicos de el trabajo de enseñar historia en posgrado nos ayudaría muchísimo, ¿no? Y en realidad, digamos, que hoy lo dejé de lado la cuestión de la histórica, pero que ahora la podría volver a nombrar, porque yo dije 3 elementos, ¿no? Es decir, un elemento de la historia en el sentido del pasado, ¿no? De qué estamos hablando, si de la República Romana o si de la historiografía, y yo diría la histórica, ¿no? La histórica en el sentido de asumir conscientemente, Koselleck la define como la posibilidad, no, la condición de posibilidad de todas las historiografías, de todas las historias con el sentido de historiografía, ¿no? Es decir, que se sube a Droysen y demás, o sea, no hace en realidad una diferencia grande en este sentido. Porque si nosotros miramos la clase como histórica, es decir, estamos asumiendo que es una condición de posibilidad, es decir, un trabajo entre otros posibles, ¿no? Es decir, que hace que sea posible el trabajo de enseñar según dar una clase en registro de historia cultural, o en registro de historia conceptual, o en registro positivista absoluto, o nacionalismo fundado, infundado, religioso, barato, ¿no? O qué. Así, hay un registro que es, digamos, lo que arma la condición de posibilidad y lo que permite además mirar diferentes clases más allá de bien o mal, linda o fea, ¿no? Hay más fundadas, hay menos fundadas, hay complejidades que tienen que ver con lo discursivo, ¿no? Y con las retóricas, ¿no? Es decir, hay retóricas menos sólidas pero más seductoras y más, o sea, hay un montón de cosas que tienen que ver para el análisis. Ya saben que por ahí digo que la didáctica en realidad es la condición de posibilidad de todas las formas de hacer y fundamentar lo que uno hace, hacerlo, entenderlo y darlo cuenta. Es decir, me apropio malamente del término. Bien, para cerrar, ¿no? Un poco esto, lo último que me interesaría ver como sujeto de análisis o como punto para el análisis es no solo lo que el profesor dice o hace en sus clases, ¿no? O sea, no solo el manejo que puede hacer de la historia, de la historiografía, del uso del pizarrón, del manual, de los trabajos o de lo que sea que esté trabajando en la clase, sino lo que demanda hacer a los estudiantes que hagan para aprobar el curso. Y posiblemente acá sea uno de los lugares de mayor especificidad, separación, que se puede señalar más que en la clase,
en este otro detalle, el hecho de que muchas veces en niveles de grado, de posgrados, ¿no? Es decir, el trabajo que se realiza para un curso no sigue a veces ni mínimamente la orientación del curso. Es decir, muchas veces el trabajo, lo que define un trabajo de posgrado es la independencia, ¿no? Y que muchas veces ese trabajo hasta contradice la orientación del curso, o es independiente, es ajeno a eso, digamos, y es el estudiante el que arma el trabajo para el curso, y la relación con el curso puede ser estricta o puede ser muy volátil o muy difícil de encontrar puntos de contacto. Entonces, como ven, me he mantenido, a pesar del chisporroteo de muchas cosas, me he mantenido en un esquema muy clásico de poder ver los alumnos, los profesores y lo que media entre ellos, que en este caso es conocimientos históricos para ser enseñados, ¿no? Es decir, la historia, o yo diría los fragmentos historiográficos que componen una clase de historia, que no es ni la historia ni la historiografía, ¿no? Siempre es una versión personal, siempre es como yo entendía Hawthorne, siempre es como yo seleccioné y me importó mucho más tomar esto y no hacer mención al otro y demás. Entonces, quiero cerrar un poco planteando que no es imposible manejar y enfocarse sobre la enseñanza de la historia en posgrado. Pero me parece, y eso sería mi aporte, que nosotros tenemos que balancear muy cuidadosamente los elementos que tienen en común con cualquier enseñanza de la historia, cualquier nivel, lugar y demás, y lo que puede ser la especificidad de eso, que no deja, de decir, no contradice, es decir, que haya específicos, no contradice que haya en común con otros, ¿no? Entonces, yo creo que esto nos permitirá, con las exposiciones de Gonzalo, ¿no? Y de Cristina, después armar algunos elementos para el debate. Muchísimas gracias y quedo a la escucha de los demás ponentes. Ok, muito obrigada, professora Ana. Rapidinho, eu já vou passar a palavra para o professor Gonçalo. Não estamos ouvindo, professor, todo seu microfone está desligado. Ahora sí, les agradezco la invitación y bueno, el gusto de estar con ustedes. Mi exposición se va a basar en una cuestión burocrática, digamos. A partir de la creación de nuestra maestría, ¿qué problemas nosotros consideramos que por los cuales era necesario crearla? Y de esta manera, a través de esto, señalar algunos problemas de la enseñanza de la historia y de la formación de profesores en la Argentina. De eso entonces me voy a ocupar en estos minutos. Cuando en 2014 creamos nuestra maestría, este fue el primer posgrado específico en enseñanza de la historia en nuestro país. En ese momento nuestros objetivos eran la formación de graduados que pudieran acceder a un campo de desempeño profesional y laboral más amplio en áreas diversas de la educación, la cultura y la investigación, vinculadas directa o indirectamente con el campo historiográfico. Algunos ámbitos, como la divulgación, por ejemplo, no son considerados en nuestras carreras de grado a pesar de su importancia como manera de formar conciencia histórica. Por otra parte, la enseñanza ha sufrido transformaciones todavía poco atendidas y la investigación en didáctica de la historia, casi inexistente hasta principios de los años 90,
se desarrolló vigorosamente en los últimos 30 años. Veamos algunos aspectos de estas cuestiones que nos llevaron a crear nuestra maestría como una reflexión general para el caso argentino. La primera razón que se me ocurre para justificar la creación de nuestro posgrado es que desde la reforma educativa de los años 90 en mi país, los saberes que los docentes deben desplegar en sus clases de historia se han modificado profundamente cuando se procuró actualizar los contenidos de nuestra asignatura en la escuela, que desde entonces presentó cambios significativos en los diseños curriculares cada 4 o 5 años. Pero los problemas en la preparación de educadores no se agotan en la renovación de los conocimientos ni son únicamente locales, porque los diferentes procesos de cambio social producidos en el mundo hicieron que los requerimientos para su desempeño resultaran más complejos en muchos sentidos. Los docentes están llamados hoy a ejercer su trabajo con mayores niveles de autonomía, mayor capacidad de trabajar en equipo, un dominio disciplinar que los habilite para no tener respuestas únicas y un fuerte compromiso social y técnico con los resultados de aprendizaje de sus alumnos. Es en este contexto que muchos países implementaron modificaciones en su formación. Al analizar esos diferentes cambios, pueden apreciarse una tendencia a incrementar la duración de las carreras y en muchas partes a llevar estos estudios a nivel universitario. En el continente europeo, esta corriente podría describirse por un arco que va del traspaso en Finlandia de toda la preparación referida a la enseñanza al ámbito universitario en los años 60, a la decisión en España de crear en 2010 una maestría que debe cursarse obligatoriamente para ejercer como profesor, luego de terminar la licenciatura en la disciplina que se desea enseñar. La formación docente de grado es además sumamente heterogénea en Argentina, donde la preparación de profesores se realiza tanto en instituciones universitarias como en otras no universitarias, en una organización muy compleja que se ha ido consolidando a través del tiempo. Por un lado, la mayor parte de los jóvenes que definen su vocación por la enseñanza concurre a institutos terciarios no universitarios, donde en términos generales los planes de estudios están centrados en los contenidos pedagógicos didácticos, mientras que la formación disciplinar específica resulta más débil. Por su parte, las universidades también forman desde sus inicios profesores y allí la lógica de la preparación se invierte. Existe en ellas un fuerte énfasis en los contenidos disciplinares y una formación pedagógico-didáctica que demanda menos horas de estudio. El censo docente que se realizó en 1994 mostró la extraordinaria diversidad de esa formación con distintos tipos de instituciones terciarias de gestión privada y pública que dependían de diferentes jurisdicciones y con proyectos que podían resultar muy diversos. Según este censo, existían entonces 1.122 institutos no universitarios con una gran concentración en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Capital Federal. El 36% de todos ellos era de gestión privada. El panorama se completaba con el también complejo ámbito de las universidades, que no solo preparaban docentes para el ciclo secundario, sino que algunas de ellas tenían carreras para la educación inicial, básica y especial. En 1994 eran 42 las instituciones universitarias que preparaban profesores de los diversos niveles, de las cuales 14 eran privadas. Más de 25 años después, el número de esas instituciones, tanto universitarias como no universitarias, se ha incrementado. Las deficiencias en esta preparación podrían describirse en términos muy generales en que los profesores noveles egresados de los institutos conocen poco de algunas áreas de conocimiento clave para la preparación de sus alumnos. Es lo que ocurre, por ejemplo, con Historia de América, donde por lo general tienen solo un semestre con una materia panorámica que abarca de la llegada de Colón a América hasta el gobierno del comandante Chávez en Venezuela. O incluso no han tenido ninguna preparación, que es lo que ocurre con la historia argentina reciente, uno de los ejes
de los planes de estudio escolares desde hace más de 20 años, que no forman parte de los programas de los institutos de formación docente de Buenos Aires, la provincia donde se concentran el 40% de los alumnos, docentes y escuelas de todo el país. Por el lado de las universidades, la cuestión no es mejor. Desde 2010, las facultades con profesorado de historia discuten en la Asociación Nacional de Facultades de Humanidades y Educación, ANFE, cómo deben adecuar los trayectos docentes a las exigencias de la Ley de Educación Nacional aprobada en 2006 y que procura darle una mayor homogeneidad a estas dos modalidades de formación de docentes. En las discusiones que se abrieron por este proceso, la ANFE realizó en 2014 un estudio comparativo de 23 casos de profesorado de historia universitario, donde quedó demostrada su heterogeneidad interna. Algunas de las conclusiones fueron que, aunque todos los títulos de profesor en historia preparan para la enseñanza media y superior, algunos aún se expedían para niveles educativos entonces inexistentes. En la mayoría de las universidades existía una fuerte tendencia a la articulación entre las dos carreras de historia, profesorado y licenciatura, pero no había un criterio común en la duración de los profesorados. De los 23 casos analizados, 8 tenían planes de 4 años de duración, 14 de 5 años y 1 de 4 años y medio. Además, en ninguno de los casos el cursado teórico de la carrera, sea más largo o más corto, coincidía con su tiempo efectivo de duración, que las estadísticas revelaban en todos los casos como mucho mayor. Respecto a los años en que fueron aprobados los planes de estudios en vigencia en las universidades analizadas, la mayoría de ellos eran previos a la Ley de Educación Nacional. Solo 4 instituciones de las consideradas desarrollaban sus carreras con planes posteriores a 2006. Esta heterogeneidad y las dificultades que implica en la formación de grado fue una de las cuestiones que nos llevó a organizar nuestro posgrado. Un problema adicional a estas dificultades es la particular posición que ocupaban en las carreras de historia las cátedras dedicadas a su enseñanza. En algunas facultades, las didácticas de la asignatura dependían de las escuelas o departamentos de educación, considerando que las cuestiones propias a la enseñanza involucraban exclusivamente a los conocimientos psicológicos y pedagógicos, pero no a los propiamente disciplinares, motivos por lo cual se hablaba de didácticas especiales. En otras, estas cátedras dependían de la sección de historia y necesariamente eran cargos que debían recaer en titulados en esa disciplina, lo que teóricamente suponía que se consideraba que estos conocimientos están vinculados a la estructura epistemológica de la ciencia que se pretendía enseñar. Sin embargo, la situación dentro de los departamentos disciplinares era poco relevante se la consideraba una materia de segunda categoría, y esto se reflejaba en algunas cuestiones organizativas de varias casas de estudios. Por ejemplo, en algunos casos era la única cátedra que no estaba cubierta por un cargo de profesor titular, sino por un adjunto, o, por otro lado, que quienes desempeñaban esas funciones lo hacían, y en muchos casos todavía lo hacen, con cargos de dedicación simple, lo que permite solo dar clase, pero no destinar carga teórica, carga horaria a la investigación, ya que ese campo era considerado inexistente o irrelevante. Finalmente, en la desordenada renovación de la universidad de los años 90, la obsesión de las casas de estudio estuvo en el desarrollo de la investigación en los contenidos sustantivos de las disciplinas y no en los aspectos vinculados con la docencia, a pesar de que sus egresados, en una proporción que en todas ellas supera el 90%, dedican sus carreras a la enseñanza en las escuelas. Esto fue algo similar a lo que plantea Rusen para Alemania en el siglo XIX, cuando los historiadores se esforzaron en transformar a la historia en una ciencia, para lo cual se redujo el público a un pequeño grupo de profesionales especializados, desplazando a la didáctica de la historia del centro de la reflexión sobre su propia profesión.
la didáctica, fue sustituida por la metodología de la investigación histórica. Así, la cientificación de la historia trajo aparejado un estrechamiento consciente de la perspectiva, un limitador de los propósitos y finalidades de la historia. En este aspecto, la cientificación de la historia excluyó de la competencia de la reflexión histórica nacional aquellas dimensiones de pensamiento inseparablemente combinadas con la vida práctica. Desde ese punto de vista, puede decirse, afirma Rosen, que la historia científica, a pesar de su clamor racionalista, había conducido a la irracionalización de la historia. Esta situación demoró algún tiempo en el desarrollo de la investigación de los problemas de la enseñanza enfocados en los problemas específicos que presenta la disciplina histórica. Pero a partir de 1991, cuando la primera mesa sobre los problemas de enseñanza de la historia fue admitida en las jornadas interescuelas Departamento de Historia, el campo de investigación comenzó a desarrollarse en las universidades nacionales y hoy ya ha logrado una vitalidad incuestionable. Por ese motivo, la maestría pretende constituirse también en una vía para el desarrollo de las tareas de investigación en enseñanza de la historia para el mejoramiento de la calidad académica en la educación superior universitaria y no universitaria en la didáctica específica. Pero la preocupación por la investigación no se agota en este enfoque, llamémoslo macro, sino también en una perspectiva micro no menos importante. La reforma argentina fue concretada con una buena dosis de fundamentalismo. En ese proceso se presentó crudamente una relación muy similar a la descrita por Julio Mateos para la Reforma Española, cuando dice que entre los burócratas académicos y los profesores se da una relación forzosamente asimétrica y frecuentemente conflictiva. Los primeros necesitan de los maestros como ejecutores, prácticos y aplicadores de sus diseños, normas y orientaciones. Es decir, que las administraciones educativas y los pedagogos expertos precisan de los maestros como materia demostrativa de su saber-poder, como sujetos subordinados en el marco de una conveniente diferencia jerárquica entre teoría y práctica pedagógica. En otras palabras, se fortaleció una tendencia que ya se había iniciado tiempo antes, la formación de dos castas, una, la de los brahmanes dedicados a pensar, y otra, la de los parias, que solo debían ejecutar las ideas de los primeros. Pero esta expropiación del pensamiento contradice profundamente lo que es la labor docente, y los posgrados deben ocuparse de enfrentarlo. Dewey propone la importancia de la reflexión de los docentes sobre su práctica con el objeto de evitar el hábito de la práctica cotidiana y de la repetición promovida por una autoridad externa. Esta propuesta es retomada por otros autores como John Renou y la misma Ana Zavala, a que acabamos de escuchar, y que todos conocemos sus posturas. En el ámbito educativo, es necesario que el profesional de la docencia esté llamado a desempeñar un papel como investigador de su propia práctica con la finalidad de mejorar su formación. La investigación y la reflexión en la acción docente permiten un replanteo de la función de los profesionales de la docencia y hace posible un cambio profundo en sus prácticas. Este es un objetivo que nuestros posgrados deben tomar también como central. Estos procesos plantean también un problema acerca de cómo debe entenderse la didáctica de la historia. El concepto predominante durante mucho tiempo y aún preponderante ha sido el de didáctica especial, que postula que se debe lograr un modelo de transmisión común para que los conocimientos de cada una de las distintas disciplinas puedan ser comprendidos por los niños y los jóvenes. En este caso, el problema de la didáctica como ciencia es encontrar la forma apropiada de comunicar un conocimiento que es externo a ella, sea la historia, la matemática, la filosofía, la física. La didáctica es en este caso sobre todo un problema de las ciencias de la educación. Pero cuando se habla de didácticas específicas, se entiende, en cambio, que cada una de las disciplinas tiene una lógica y características singulares, cuya enseñanza no depende de un modelo general para transmitir ese conocimiento.
Los problemas de la enseñanza son considerados, en este caso, como dificultades propias de la misma ciencia que se pretende enseñar. En nuestro caso, de las particularidades de la historia como una disciplina que constituye una forma de conocimiento específico y, por lo tanto, para pensar en su enseñanza, resulta necesario partir del conocimiento histórico. Esta relación es compartida por algunos especialistas en educación. En un reportaje de 2007, Thomas Popkewitz expresaba: les dije a mis estudiantes, quiero que pasen un tiempo con un historiador, con alguien que está produciendo, porque las cosas no tienen historia sin que alguien las haga. Después de que estuvieron con historiadores y de que vieron cómo hacían su trabajo, les pregunté, bueno, ¿cómo les enseñarían esto a los chicos? Parte de mi intento era que tomaran aquello que ellos consideraban natural en una escuela para enseñar historia y lo pensaran en su complejidad, al mismo tiempo que vieran qué es lo que debían hacer en el aula. Pensar históricamente es la expresión empleada para referirse a un aprendizaje de la disciplina que requiere a la vez conocimiento de la historia, el contenido sustantivo de lo que sabemos sobre el pasado, y el conocimiento sobre la historia, los conceptos, métodos y reglas utilizados para su investigación y desarrollo. En otras palabras, es importante saber qué ocurrió, pero también cómo sabemos que eso ocurrió. Por último, como dijimos anteriormente, la maestría constituye una vía en el mejoramiento de calidad académica en los distintos niveles de educación. Nuestras carreras de grado procuran preparar a los estudiantes para iniciarse en la enseñanza y en la investigación, pero dejan de lado a un sector importante de personas a quienes les interesa la historia, pero no dedicarse a la investigación o a la docencia formales, sino que están inclinados a desempeñarse en actividades de índole cultural, en las que requieren competencias para la producción de conocimiento que no sean habituales en la formación de grado, como la comunicación y la enseñanza de contenidos disciplinares y pedagógicos específicos en el campo de los medios masivos de comunicación, las TICs, el cine, el video, el turismo, museos y demás espacios de presentación del patrimonio. Estas formas menos convencionales de dedicarse al conocimiento histórico son también de interés de nuestro posgrado. Como sostenía Hobsbawm, comprender la historia es importante tanto para los hombres de a pie como para los expertos, y agregaba: lo que dicen los textos escolares y los discursos de los políticos acerca del pasado, el material que utilizan los autores de ficciones, fabricantes de programas y videos televisivos, todo procede en último término de los historiadores. Los británicos tienen una larga tradición en una divulgación de calidad, que es una tarea muy importante para mejorar la conciencia histórica de la gente común interesada en el pasado. Bueno, eso es lo que les quería decir en esta ocasión, que ha sido breve. Eso espero, al menos en su beneficio. Ok, muito obrigada, professor Gonçalo. Então, eu passo a palavra para a professora Ana. Ok, boa noite, né, todos e todas que não saudei ainda. Também agradeço, né, ao professor Sérgio, a coordenação do evento, pelo convite, e saldo aí o professor Gonçalo, a professora Ana, né, um prazer aqui conhecê-los neste, né, compartilhamento da mesa. Eu vou apresentar uns slides, vocês me digam se já apareceu. Apareceu. Pronto, não vou vê-los, mas qualquer coisa é só falar. Então, o tema, né, da mesa, ensino de história na pós-graduação, talvez eu tenha feito aqui algumas reflexões um pouco diferentes da professora Ana, do professor Gonçalo, mas acho que isso vai ser muito importante, né, e interessante no debate. Eu vou me concentrar em algumas reflexões a partir do ensino de história enquanto campo de pesquisa, né, e como é que ele está se configurando hoje aqui no Brasil. Eu falo de uma parte do Brasil, inclusive,
onde a pós-graduação é muito tardia e onde ela tem uma dimensão muito menor do que em outras partes, né, aqui do Nordeste, na Bahia, e aí é um olhar, então, de quem está na periferia desse desenvolvimento da pesquisa no ensino de história. Não sei qual foi a intenção de CR me colocar nessa mesa, mas eu agradeço e falo de onde, né, desse ponto de vista de pensar a pós-graduação em alguém que está muito recentemente na pós-graduação, né, a partir de 2013 para cá, mas que uma pós-graduação em relação ao centro-sul do país ainda muito incipiente. Enfim, a primeira coisa que a gente pensou, né, em trazer, e é um debate que vocês conhecem, né, que a historiografia sobre ensino de história vem discutindo, que é o lugar, o caráter, né, a dimensão que o campo do ensino de história ocupa, como caracterizá-lo, como pensar essa área de pesquisa. E alguns autores, né, nossos aqui no Brasil já têm feito essa reflexão, pensando ele enquanto objeto, um território de fronteira entre a área de educação, a área de ensino, a professora Marina Monteiro, o Fernando Pena, Flávia Caymmi, tem defendido esse caráter de fronteira, né, esse caráter fronteiriço do ensino de história, exatamente por ele se localizar nesse diálogo muito próximo entre história e educação. Um outro grupo de autores, eu trouxe só o professor Mário Coelho, mas outros também defendem ele enquanto campo de pesquisa. E aí pensando no campo muito a partir da reflexão do Bourdieu, né, uma demarcação do espaço político de disputa. E também, em 2016, a professora Helenice Rocha e Ricardo Pacheco publicou um artigo onde ela defende ser o ensino de história uma sub-área da história, pelo avanço que ele tem, né, apresentado na pós-graduação em história. Porque aqui no Brasil, e acredito também em outros espaços, a pesquisa do ensino de história, ela fundamentalmente, ela inicia e ela é majoritária nos cursos de pós-graduação em educação. Um pouco da constituição desse campo de pesquisa, que eu estou chamando aqui de campo de pesquisa, né, ele já também foi historiado, né, por alguns pesquisadores da área, e a gente tem mais ou menos marcos de início da produção sobre ensino de história no Brasil, lá no final dos anos 70, nos anos 80, e uma produção ainda voltada para reflexão sobre as experiências da prática de ensino, né, sobre relatos de experiências, sobre reflexões de usos de fontes, metodologias em sala de aula. Esse campo, então, ele começa a ganhar maior corpo no campo da pesquisa nos anos 90 e ele, de fato, se consolida e se expande a partir da década de 2000, pelo menos é assim que se localiza na historiografia, né, no mapeamento já feito sobre o ensino, a pesquisa no ensino de história. A gente vai falar um pouquinho depois, localizar talvez alguns fatores de expansão, né, desse campo, o que é que provocou essa expansão até hoje, vamos dizer assim. Eu trago aqui alguns slides produzidos pelo professor Mário Coelho e Thaisa Bichara. Eles publicaram, inclusive, esse artigo no livro Cartografias do Ensino de História, onde ele faz uma diagnose, né, do campo a partir do levantamento dos grupos de pesquisa em ensino de história no Brasil. Esse levantamento foi feito em 2016, né, os dados são de 2016, o artigo foi publicado em 2019, mas dá para a gente perceber exatamente essa evolução da pesquisa, né, como ela vai se expandindo. Então, aí a gente localiza, a partir de 2000 ele cresce efetivamente, chegando a 2010, né, a ter mais de 350 grupos de pesquisa onde aparece ensino de história, né, no Brasil. Isso foi uma pesquisa feita a partir do diretório de grupo de pesquisa do CNPq. Outro dado, né, que o Mauro Coelho traz é a localização e a distribuição nacional desses grupos de pesquisa. Então, a gente vê que todas as unidades federativas, né, quase todas, em sua maioria, têm grupos de pesquisa em ensino de história.
Claro que aí uma predominância em quantidades de grupos, né, no Paraná, Minas Gerais, São Paulo, mas todos os estados aparecem, né, pontuando lá a existência de grupos de pesquisa em ensino de história. Claro que a gente está falando, né, do Brasil, então esse território gigantesco, muito diferente dos nossos, né, vizinhos aí latino-americanos. Um outro dado interessante, né, que aparece na diagnose feita por Mauro ao mesmo tempo que todos os estados, né, federativos aparecem em grupos, mas quando ele vai localizar os índices, né, a quantidade de grupos por instituições de ensino e a distribuição então desses grupos por instituições de ensino, a gente vai ver que isso muda um pouco a configuração, e aí aparecem outros estados onde tem menos grupo, mas nos estados eles têm distribuições maiores em todas as universidades. Aí aparece Mato Grosso, a Bahia já cresce, né? Aparece a Paraíba como os maiores, vamos dizer assim, o índice de grupos por instituições. Porque, por exemplo, São Paulo, Paraná, onde tem várias instituições de ensino, mas tem uma concentração, né, de grupos em algumas instituições. Então, isso é bem interessante. E um outro dado é que a maioria desses grupos de pesquisa são localizados em universidades, né? E depois ele ainda mostra que a maioria também em universidades públicas, então é o lugar, né, o locus de produção, né, de pesquisa no Brasil, e a gente sabe disso. Aí pública, em sua maioria. E um outro dado que ele traz, que é importante para depois a gente pensar algumas coisas, é sobre a produção. O que ele vai localizar, né? Depois de localizar os grupos de pesquisa, ele vai para os pesquisadores e vai para os artigos publicados. E aí uma constatação é que a maioria dos artigos sobre ensino de história, eles estão publicados em outras áreas. E só um terço, mais ou menos, aproximado aí, são publicados em periódicos de história. Então, de fato, a circulação sobre o ensino de história no Brasil, ele ainda tem uma parcela menor, né, nos periódicos da área de história. Um outro dado, e aí aqui da pesquisa feita por Helenice Rocha, Ricardo Pacheco, o que ela vai problematizar, né? Eu trouxe isso para depois a gente comparar um pouco as pesquisas. Ela vai pesquisar aí nos programas de pós-graduação em História, quais são aqueles que têm linhas em ensino de História. Essa pesquisa foi feita a partir da plataforma Sucupira, né, que é a plataforma de né, dos dados que avaliam os programas de pós-graduação no Brasil. Nesses dados, ela vai localizar de 2015, apesar de a pesquisa foi feita em 2016, mas são dados de 2015. Então, defasados, porque de 2015 para cá, só o Prof. História, por exemplo, quase dobrou, né, de tamanho. Mas nesse momento, ela localiza, por exemplo, 61 programas de história acadêmicos e só em 8 deles tem linhas sobre ensino de história. Então, 13% desses programas que tem alguma referência em linhas sobre ensino de história. Nos programas profissionais, em geral, né, de 8 programas, 6 têm linhas em ensino de história, e do programa profissional rede, que aí é o Prof. História, dos 12 programas naquele momento que se tinha, os 12, né, tem linhas de ensino de história, porque a área de concentração é ensino de história, né? Se a gente pensar, hoje são 39 núcleos do Prof. História, então isso aumentaria bastante esse percentual total, né? Porque até nesse dado que ela localiza, só 32% dos programas de pós-graduação em História tem alguma linha que foca, que destaca o ensino de História. A professora Flávia Caim também, ela traz esse levantamento já aí em 2017. Então, no Diretório de Pesquisa 2017, 2 anos depois, 2015, que foi feito por Helenice. Dos grupos de pesquisas com o título Ensino de História, ela localiza 33 vinculados à educação e 58 vinculados à história. E aí a gente começa a pensar sobre isso, esse aumento, né? Quase uma virada aí, a história tendo destaque. E aí ela
problematiza, né, será isso decorrente do fenômeno do Prof-História, né, do mestrado profissional em História, que é um mestrado em rede, né, e só para esclarecer um pouco de quem não está no Brasil, que hoje tem 39 núcleos. Outra coisa, eu trouxe também uma problematização. Será que os títulos de história no diretório de pesquisa, né, nos grupos de pesquisa, efetivamente ele evidencia produção no campo, né? E chamar atenção, porque o dado, né, que o Mauro Coelho traz, ele de fato não evidencia esse vínculo tão grande no campo da história. Mas, de fato, se a gente pegar nos meados dos anos 2000, 2015 para cá, tem ampliado, né, a pesquisa de ensino de história vinculada à pós-graduação em história. E aí a gente fica pensando um pouco dessa expansão, né, assim, o contexto da expansão da pós-graduação e da expansão da presença do ensino de história na pós-graduação. O que é que estaria por detrás disso? O que é que explicaria, então, essa expansão? Alguns elementos, né, são colocados por diversos autores, né, e a gente também concorda, e a gente presencia um pouco essa experiência. Primeiro, localizar, e aí muito próximo do que o professor Gonçalo falou, aqui também nos anos 90, a partir dos anos 90 e 2000 particularmente, a gente vai ter as reformas da licenciatura provocadas pelas legislações específicas, né, de formação de professores, e uma das mudanças ocorridas a partir dessas reformas é um aumento da carga horária de estágio nas licenciaturas, né? Os cursos de licenciaturas, então a área de ensino, ela tem um aumento considerável nos cursos de formação de professores. Outro fenômeno é o programa de iniciação à docência, o PIBID, né? E aí, em 2009, a primeira edital do PIBID, e daí em diante esses editais têm um crescimento grande, o que significa que uma boa parte dos alunos da graduação começam a ir para a educação básica, desde o início dos seus cursos, começam a produzir, né, e refletir sobre o ensino de história, tendo, de certa forma, impacto na pós-graduação. Além disso, assim, se a gente for pensar, o PIBID faz parte dessa política de formação de professores e que, acho que em 2011, ela passa a ser gestada pela CAPES, né, que também gesta a pós-graduação no Brasil. Então, tudo isso reforça, né, o destaque que dá para as áreas de ensino. Não sei se 2011 também, que a CAPES criou, né, uma área de ensino, não só de educação, isso tudo por uma questão de ampliação de destaque dessas discussões ligadas ao ensino. Também o fenômeno do Prof-História, né, que eu já mencionei. Em 2009, o Prof-História também foi a primeira, acho que foi em 2012, nós foi criado, 2012, 2013, não me lembro agora, o mestrado profissional em rede, cuja área de concentração é ensino de história. Ela começa, né, com poucos núcleos, gerido ali, coordenado pela UFRJ, mas ela se expande, né, de uma forma bem interessante, bem rápida, chegando hoje a ter 39 núcleos, significa 39 universidades em vários estados do país, com um programa em História, cuja área de concentração é ensino de História. Isso tem um impacto muito grande, primeiro porque o Prof-História, para existir, né, ele necessita de mais profissionais em História, que não apenas os profissionais, os pesquisadores em ensino de História. Isso, de certa forma, mobiliza os historiadores nos seus cursos de pós-graduação e também na graduação a pensarem sobre o ensino de História. Um dos elementos exigidos para se credenciar no Prof-História enquanto professor é ter projetos de pesquisa em ensino de História. Então, isso fez com que vários professores que não são do campo, né, começassem a fazer conexões das suas linhas de pesquisa com o ensino de História.
Outro elemento é a consolidação dos eventos nacionais na área de ensino de história, como o Encontro Nacional de Pesquisadores de Ensino de História e o Encontro Perspectivas de Ensino de História, né, que tem se consolidado e uma periodicidade, né, e uma circulação em vários espaços do Brasil, e a própria Associação Brasileira de Ensino de História. Então, de certa forma, a gente está vivendo, né, nas últimas décadas, alguns fenômenos que explicam, né, essa expansão do ensino e essa visibilidade do ensino, inclusive na pós-graduação. Eu trouxe só uma citação da Margarida Oliveira e Itamar. Eles publicaram um texto discutindo um pouco o papel das duas disciplinas obrigatórias no Pró-História, que é a teoria da história e a história da educação, mas eu trouxe uma citação que me parece bastante interessante, né? Ela fala: os incômodos provocados pela ampliação da oferta de vagas na pós-graduação, da produção de trabalhos dissertativos em dezenas de subcampos que se ocupam da pesquisa histórica em tão curto lapso de tempo e olhar detido dos historiadores aos problemas da escola básica, podem mesmo significar alteração no perfil dos historiadores e também na configuração do campo do ensino de história, até então controlado pelos profissionais da ciência e da educação. Pensamos tratar-se, como anunciamos, de uma reinvenção do campo do ensino de história. Então, os dois localizam um pouco esse fenômeno de crescimento tão rápido, né, do Pró-História. Então, 2014, que ela cita mais de 200 dissertações defendidas, né? Então, e hoje está muito mais. É uma produção significativa do ensino de história no campo da história. Eu coloquei isso, sigamos atentos, porque a gente precisa de mais dados e mais análise para, de fato, entender se esse fenômeno vai, né, mudar esse perfil dos historiadores que a Margarida e o Itamar trazem com certo otimismo, né? Eu torço que sim. Até que ponto a imersão desses historiadores que não é do campo do ensino no Pró-História, né, reconfigura sua prática, aí pensando até nas práticas de ensino, então, colocada aí para a professora Ana, né, o que é que significa essa imersão e essa experiência dos historiadores que não são do campo no Pró-História. Um texto mais antigo, a professora Flávia Caymmi traz para a gente algumas tendências e perspectivas do campo que são meio consensuais, né? Claro que o campo de pesquisa de história ele é diverso, ele é múltiplo, ele tem abordagens teóricas, metodológicas diversas, os objetos também, mas temos alguns consensos até para dar essa unidade, né, do campo, a unidade do que seria esse campo do ensino de história. Um primeiro consenso que a Flávia traz é a existência de um saber histórico escolar, que não é a justa posição nem a simplificação do saber científico, é uma necessidade constante da melhoria da formação do professor. Então, pensar a pesquisa no ensino de história é pensar uma pesquisa que tem impacto na formação, que tem impacto na prática de ensino. Uma recomendação quanto à incorporação dos procedimentos da investigação histórica em sala de aula e da própria investigação histórica, né, na pesquisa do ensino de história. Pensar a finalidade do ensino de história centrada na compreensão dos problemas do presente. Então, isso também é uma discussão muito importante, né? A pesquisa histórica, stricto sensu, não necessariamente dialoga com o presente de uma forma tão intensa como as pesquisas do ensino de história. A preocupação com pesquisas empíricas que adentrem a sala de aula, e isso também é uma prática que incorpora e que traz ao campo, vamos dizer assim, um saber muito importante desse resultado, né, dessas mudanças que o ensino de história vem sofrendo. E também desafios de construir conceitos e epistemologias próprios do campo, né? Se é um campo de fronteira, se ela dialoga com a educação e com a história, mas ela também tem caminhos próprios de pensar o seu marco conceitual, vamos dizer assim. E aí ela traz alguns conceitos, né, fundamentais do campo, que também são tratados a depender das suas abordagens teóricas metodológicas
né, de forma diferente, mas que aparecem recorrentemente na pesquisa assim, de história. Saber história escolar, cultura histórica, aprendizagem histórica, letramento, pensamento histórico, currículo, narrativa histórica, consciência histórica, didática da história, formação de professores. Então, é um certo, vamos dizer assim, arcabouço de conceitos que perpassa as nossas pesquisas. E aí, vindo para a Bahia, né, a gente, que é, claro, o território onde eu estou e que conheço mais de perto, que faço parte da pós-graduação, como eu disse, é muito recente, né? Assim, a gente tinha até os anos 2000 uma pós-graduação tanto em educação como em história concentrada em Salvador. Então imagine isso, assim, a gente tem 20 anos, talvez de uma expansão muito pequena da pós-graduação para o interior da Bahia. E olha que é um estado grande, né? Um estado bastante extenso, até para a gente pensar aí na existência de pós-graduação. No diretório de grupos de pesquisa, eu localizei no Nordeste 34 grupos com, né, incluindo no título ensino de história, na Bahia 10. Se a gente pensar aí na pós-graduação, eu fiz esse levantamento em 2020, não tive condição agora de atualizar, mas pensando aí nos sites mesmo da pós-graduação, dos programas da Bahia, eu localizei dissertações que tratam de ensino de história. Então, na área de educação, 26 dissertações e 6 teses. Doutorado a gente só tem em Salvador, né? Aí, tanto na UFBA como na UNEB. Em história, até aquele momento, eu localizei uma dissertação. Mas depois disso, teve mais 2 defendidas. Nos mestrados profissionais, e aqui não só o Prof. História, mas tem outros mestrados profissionais, eu localizei 11 dissertações com ensino de História. Nesse momento ainda não tinha, né, o núcleo, ainda não tinha dissertação, né, defendida do núcleo de Prof. História aqui da UESP, da instituição que eu faço parte. Hoje já tem, né, uma pelo menos defendida e várias que vão ser defendidas até junho. Então é um quadro muito ainda pequeno, né, vamos dizer assim. A gente tem grupos de pesquisa, né, razoável, esse número de 10 certamente aumentou, mas a gente ainda tem, vamos dizer assim, um volume, né, de produção de dissertações e teses muito pequeno. Em relação à produção, vamos dizer assim, ensino de história também na Bahia, o Sr. Carlos, né, Lima, ele fez um levantamento em 2018, pegando os encontros estaduais de história da seção Bahia, né, da AMPU. E ele fez esse levantamento identificando aí que até 2014, né, era pouco significativa a presença de estudos vinculados ao campo de ensino de história, né? Ele localizou naquele momento, nesses encontros, um simpósio temático, né, e uma média de 5% dos trabalhos apresentados naqueles eventos relacionados ao ensino de história. Mas também ele localiza que a partir de 2014, né, houve uma ampliação muito grande do número, né, de simpósios temáticos e de trabalhos nesse evento. Uma média de 12% por evento. Então, a gente sai de 5 trabalhos lá até 2014 e passa a ter, né, uma presença razoável aí no Conselho Estadual de História. Ele não trabalhou com os encontros estaduais de ensino de história, né, já estamos na 6ª edição, já fizemos a 6ª edição, que são também encontros muito potentes e que problematizam especificamente o ensino de história. Esse levantamento, certamente, a gente ia visualizar, então, uma produção grande, aí, resultado de PIBID, de TCCs, dos próprios mestrados, né, e de relatos de experiência docente, que tem crescido na Bahia, né, razoavelmente, essa produção. E chego só a nível mesmo de informação no meu locus, né, de produção, que é o Laboratório de Pesquisa e Ensino de História, que eu coordeno junto com a professora Edinalva Aguiar, aqui em Vitória da Conquista. E a gente
feito, assim, recentemente eu e a professora Edinalva do Sou Walter fizemos um texto, ainda não foi publicado, mas fazendo um levantamento da produção que passa pelo LAPE e pela UFES, onde Walter trabalha. De certa forma, a gente localiza aí um grupo que tem produzido, né, na área de ensino, e localizamos também, né, que essa produção nossa tem feito um diálogo mais próximo no campo da didática da história e da educação histórica, né, e que essas pesquisas têm feito um diálogo e tratado de problemas, de temas, no que diz respeito à aprendizagem, aos processos de cognição histórica, saber escolar, cultura histórica, formação de professores, currículo. E essas produções, elas são localizadas tanto em trabalhos de conclusão de curso, como no mestrado em educação aqui da UESB, como no Prof. História, né? A gente tem feito também um esforço, e aí as pesquisas que a gente tem orientado tem produzido dados empíricos, né, se aproximaram do cotidiano escolar e dos sujeitos, né, da educação, dos alunos. Isso tem sido muito interessante para a gente adentrar, né, nesse cotidiano da sala de aula de história, da prática de ensino de história, tentando entender, né, também como esses jovens e crianças aprendem história. E uma reflexão que a gente faz, né, é pensar, e isso é muito inicial ainda, mas pensar qual é a cara dessa produção nossa. Será que essa nossa produção tem dialogado, tem ficado atento, tem se desafiado com esse contexto específico nosso, né? Um contexto baiano que a gente coloca aqui de pobreza, de desigualdades, de intensificação de questões étnico-raciais, de luta pela terra, de comunidades quilombolas, de problemas com silenciamentos indígenas, que são questões muito específicas que afloram com muita intensidade na Bahia. E aí a gente fica nos desafiando a pensar como a pesquisa no ensino de história, né, no ensino e aprendizagem da história, pode dialogar com esse passado coletivo que essas crianças e jovens experienciam, né? Então, esse tem sido o nosso desafio, as nossas questões que a gente tem se colocado. Isso ligando com uma questão que a gente pensa no geral, é que uma das características da pesquisa ensino de história é dialogar com o presente, é dialogar com a vida prática, né? com sujeitos que experienciam a sua história. Então, nesse sentido, são coisas que a gente nos desafia cotidianamente. E aí, enquanto linha de investigação, a gente tem feito essa discussão, né, de problematizar o pensamento e a aprendizagem histórica dos estudantes, muito na discussão dos conceitos epistemológicos e sua articulação, né, com esses conceitos historiográficos, e aí tentando fazer um diagnóstico mesmo de como esses jovens e crianças pensam, né, historicamente, problematizar, inclusive, também como eles aprendem, como, né, eles relacionam o que aprendem com sua vida prática, pensar os usos do conhecimento histórico para os jovens escolarizados, né, pensar aí análise de currículo de história, essa perspectiva do uso do conhecimento histórico, do pensamento. A gente também teve a parceria com o próprio GETAI aí no projeto Jovem Residente, estamos ainda finalizando, né, discussões dos dados dos jovens de conquista, que abre aí uma outra perspectiva para o campo do ensino de história, né, pensar esses dados quantitativos. E aí eu chego aqui em algumas reflexões mais gerais nesse processo de pensar o ensino de história na pós-graduação e até a sua configuração enquanto campo de pesquisa, né? Primeiro, me perguntar, né, se a pesquisa sobre ensino de história constitui um campo, aí o campo pensado nessa perspectiva do Bourdieu, e se for um campo, né, como ele se constitui, e o que caracteriza esse campo. Outra questão para reflexão é se a área de história efetivamente incorporou essa discussão do ensino de história. E se queremos ser uma sub-área da história, né? Essa provocação que eu faço, inclusive, lá no texto da Helenice,
porque ela defende, ela entende que de fato tem avançado na pós-graduação de História e que a gente deve ser uma sub-área da História. E eu me pergunto se de fato é esse o caminho, né, para o nosso campo de pesquisa. Outra reflexão que eu trago para o debate é se a expansão da pesquisa na pós-graduação de fato impactou a formação inicial e continuada dos professores de História e também se impactou a prática docente. Esse é um problema histórico, né, que a gente discute, essa desassociação, né, da pesquisa e do ensino, da educação básica. Mas isso nos diz respeito de uma forma mais intensa, porque a pesquisa no ensino de História, ela dialoga, ela comunica diretamente com a história escolar, com a escola, com o ensino-aprendizagem da escola, ou da história na escola. E, portanto, a gente precisa pensar sobre isso, né? Essa expansão e consolidação do campo de pesquisa e ensino de História, ela tem impactado a formação inicial e continuada de professores de História. Certamente que o Prof. História vai nos dar boas respostas para isso, né? O Prof. História, né, como alguns já sabem na sala, não sei se todos que não são do Brasil, é um mestrado em rede de ensino de História que o público específico é para professores de História. Então, todos os pós-graduandos do Prof. História são professores de História. Certamente que isso impacta, né, a formação docente e impacta não só a formação docente, como a própria, né, formação inicial, no sentido de que os professores que estão no Prof. História, docentes, eles também, de certa forma, estão sendo provocados pela experiência docente que chega no Prof. História, né? Os professores, alunos que chegam na pós-graduação, eles trazem, né, a sua experiência, seu conhecimento sobre a prática de ensino de História, que, de certa forma, tem provocado algumas reflexões. E em que dimensão, né, a disciplina escolar História dialoga com essas pesquisas, que é uma outra questão não colocada só por mim, mas que a gente já se coloca há algum tempo, né? Em que medida ela impacta o currículo, em que medida ela impacta, né, as práticas, né, cotidianas de ensinar História na educação básica. E, por fim, uma provocação, né, a partir da leitura do texto de Mauro Coelho. Nesse texto dele de Thaís, onde eles apresentam a diagnose do campo, ele traz uma citação, né, daquela música consagrada por Riachão, né, Xoxoá, cada macaco no seu galho. E ele pega a ideia do galho para saber em que galho o ensino de História está, né, bem nessa ideia de lugar fronteiriço e da educação da História, e nos dados dele ele traz para a gente, né, uma evidência de que a gente ainda continua muito mais na educação do que na História, principalmente quando ele aponta as publicações nos periódicos, que são muito mais na educação do que na História. E aí eu pego esse gancho do galho e me pergunto que galho nós queremos como nosso, né? Porque a gente ainda, me parece, que permanece nessas disputas políticas na esfera da pós-graduação. Que local o ensino de História está e que local queremos estar, né? E me parece que essa ideia do lugar fronteiriço, né, ela de fato vamos dizer assim, é a que mais nos representa, mas esse lugar de fronteira precisa estar efetivamente, né, vamos dizer assim, dialogando com a História e com a educação, né? Quando eu digo efetivamente dialogando, esses dois campos, assim, a gente ter muito claro o que é que o ensino de História, né, é da História, né, da ciência histórica, com esse tipo de relação, e que tipo também de relação se estabelece com a educação. Mais uma vez, acho que realmente novos cenários aí apontam com o Prof. História. Acho que ainda está por ser avaliado, né, qual é o impacto que esse Prof. História vai causar no campo de pesquisa assim, de História, na pós-graduação em História. Não sou tão otimista como aponta a professora Helenice, mas de fato já tem dado sinais de expansão, né?
Me parece que a gente precisa entender, e acho que mais do que isso, o Prof. História traz para dentro da pós-graduação da História uma pesquisa implicada na prática, né? Então, essa pesquisa, que no final da dissertação eles têm que produzir, né, um produto, isso certamente que vai impactar e repensar a pesquisa histórica. Né? A pesquisa histórica agora ela tem também uma configuração, né, que tem que dialogar com a educação básica, que tem que ter a dimensão prática. Isso é um ponto importante que me parece ser bem promissor. Promissor para o campo do ensino de história e para o próprio campo da história. Né? Efetivamente, para que pesquisar história, para que aprender história, para que ensinar história? Se não for para melhorar a nossa vida, né? Se não for para ter um impacto na vida prática, se não for para nos conhecer melhor, se não for para mudar a nossa vida para melhor. Certamente o campo do ensino de história tem muito a nos ensinar isso, tem muito a fazer nessa direção. E o Prof. História é um espaço importante que tem dado sinais de como isso é frutífero, de como isso é possível, né? Dialogando efetivamente com quem está na sala de aula de história. É isso, né? Agradeço, fico aberta aí para as questões para a gente dialogar.